Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Nuevo Día, la revista, recordándoles nuestro número telefónico 9984-2571-23. Y bueno, hoy es miércoles de negocios y emprendimiento y bueno, aquí tenemos a nuestro coach de negocios, Humberto Vergara, quien nos va a estar hablando de cómo decidir si poner un negocio, así que todos atentos allá en casita o de donde sea que nos estén viendo, porque hoy vamos a hablar de cómo decidirnos a poner un negocio. Bueno, ¿de dónde? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿usted? También. Bueno, vamos a hablar primero de dónde surgen las ideas de negocio. Pues yo creo que básicamente surgen de tres áreas. Podría ser de más, pero desde mi punto de vista, uno, de ideas que han funcionado, ya sea en otras ciudades o a otras personas. Es muy común que, por ejemplo, vemos una taquería, un restaurante y de repente a la semana o a los 15 días hay otro enfrente o junto y de repente se vuelve un polo. Sin embargo, algunos tienen éxito y otros no. En segundo lugar, habría que definir que es importante saber en qué somos buenos. Si decidimos poner un restaurante, bueno, se supondría que la persona sabe cocinar o sabe administrar o sabe algunas cosas que le permitan que ese negocio sea exitoso. Y en tercer lugar, una clave para poder detectar o tener una idea de negocio sería saber qué es lo que necesita el mercado. Es decir, si yo vivo en un lugar en donde no hay lavanderías, quizás sea una buena oportunidad de negocio el poder ofrecer una solución a lo que la gente está requiriendo. Acabamos de ver un reportaje sobre comida y bueno, tal vez el detectar un lugar en donde transite la gente porque no tiene que tener transporte y no tiene tiempo de tomar alimentos, quizá detectar una oportunidad al cubrir una necesidad de las personas, estaríamos teniendo nuestra idea de negocio. Excelente. ¿Y cómo podría saber la gente, bueno, si tenemos una buena idea o esta idea podría llevarnos al fracaso? Así es muy importante porque incluso hay una película, Nosotros los Nobles, en donde un personaje tiene esas ideas millonarias que son un poco raras y que evidentemente como espectador nos damos cuenta que no son viables. Es muy importante socializarlo, preguntarle a familiares, amigos, ¿qué te parece? Es muy importante pasarlo también por el filtro de la observación, es decir, este negocio existe, ha funcionado, la gente estaría dispuesto a pagar. Generalmente se debería hacer un estudio de mercado para poder saber todo esto. Sin embargo, en ocasiones no tenemos los recursos para hacerlo o acceso a este tipo de especialistas, y una forma de testear, es decir, de conocer el mercado, es preguntando y observando. Entonces, basado en ese análisis que también se basa en la observación, en esa reflexión podemos saber si nuestra idea es buena o es mala y empezar a validarla quizá en pequeña escala. Y bueno, con esto que nos mencionas, pues muchas veces a la primera no nos funciona el negocio, pero también otras veces pues no es una buena idea de negocio. ¿Cómo saber cuándo retirarse? Así es, esto es muy importante porque en mi experiencia como coach de negocios conozco algunos emprendimientos en donde el dueño, el emprendedor cree tener la fórmula correcta y en ocasiones no escucha. Importante saber que puede ser un buen objetivo, pero que debes ajustar la estrategia o de plano retirarte porque tu producto o servicio no es requerido por el mercado. Entonces es muy importante hacer un análisis si el mercado necesita ese producto, si estamos en el lugar correcto, en la ciudad correcta, en la colonia, en el fraccionamiento, en el local correcto, si hay condiciones de acceso, si el precio es adecuado, si las personas están dispuestas a pagar por nuestro producto o servicio. Y también debemos hacer un análisis qué tanto podemos soportar los gastos iniciales de renta, de personal y de insumos. La gran mayoría de personas piensa con una gran esperanza que abrir un negocio va a ganar desde el primer día. Sin embargo, tenemos que dejar claro que hay un momento, unas semanas o incluso algunos meses en que tenemos que tener una bolsa, un colchón para invertir en el negocio. Debemos ir con la visión de ganar y vender desde el primer día, pero en la
la curva de crecimiento de un negocio esto no siempre es así. Claro, y la gente debe de tener pues esa idea de qué debe de hacer para iniciar un negocio, que es una pregunta que muchos se deben de hacer. Así es. Bueno, principalmente sería hacer un plan de negocio. Un plan de negocio no es algo muy complicado, no necesitamos hacer un documento de 40 páginas, es importante definir algunas cosas. Hay quienes se van a los excesos y dicen que incluso en una servilleta, no hay que caer en los extremos, pero sí es muy importante definir el objetivo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Qué producto o servicio? ¿Con qué contamos? Es decir, cuento con un local, cuento con una persona que sabe cocinar o yo sé cocinar. Tengo la posibilidad de acceder no solo a buenos precios, sino de forma oportuna a los insumos que tengo. ¿Cuál va a ser la logística? Es decir, cómo voy a repartir los productos o cómo van a llegar los clientes a poder comprarme. ¿Cuáles son las vías de promoción? Redes sociales, televisión, amigos, volantes. Sugiero que volantes no, porque ocasionan mucha basura y luego tapan las coladeras en nuestra ciudad. Pero tenemos que tener claro todo eso, de tal forma que exista un plan, exista una estrategia y no se tenga que tomar decisiones apresuradas sobre la marcha o sobre las rodillas, como se dice, que en ocasiones puede que no sean las decisiones óptimas. ¿Y cuáles serían los factores o pilares de un negocio o un emprendimiento? Básicamente son tres. El emprendedor yo lo visualizaría en una pirámide invertida. El emprendedor es la base y por otro lado está el proyecto y por otro lado los recursos o el dinero. Entonces el emprendedor requiere tener ciertas habilidades, requiere tener cierta fortaleza para no dejarse caer por la adversidad, tiene que tener un buen carácter, tiene que saber vender. Si no está frente al público, tiene que saber ser un buen líder de un equipo, tiene que saber hacer cuentas, por lo menos las operaciones básicas. Por otro lado, el proyecto tiene que tener pies y cabeza, es decir, tiene que tener un mercado, tiene que tener potenciales compradores, una estructura y bueno, ya hemos hablado un poco de ese proyecto. Y en el término de las finanzas, en ocasiones, si es una buena idea y es un proyecto tangible, si no se cuenta con todos los recursos, se puede lanzar preventa, se puede buscar socios, se pueden buscar préstamos para poder combinar esos factores. El emprendedor, que es la base, un buen proyecto o una buena idea estructurada y por otro lado los recursos que necesitamos para implementarlo y que sea exitoso. ¿Y cualquier persona está capacitada para poner un negocio? Sí, siempre y cuando se prepare, lea, pregunte, desarrolle su plan, tenga un listado de lo que necesita y pueda conseguirlo, desarrolle las habilidades y sobre todo sepa observar y sepa escuchar. En ocasiones nosotros vemos en las estadísticas que 9 de cada 10 negocios fracasan y esto es porque no han tenido en cuenta una serie de estas características de las que hemos hablado hoy. Y todo un dueño de algún negocio o algún emprendedor debe de ser un todólogo. En ocasiones necesitamos ser hombre orquesta. Hay una frase que muchos dicen: yo soy mi propio patrón y mi propia secretaria y mi propio contador y mi propio vendedor. A veces depende del tipo de negocio. Cuando se inicia se requiere saber hacer un poco de todo. Es lo deseable. Sin embargo, cuando el negocio crece y a medida que vas teniendo la posibilidad de invertir en ello, debes contratar especialistas. Es decir, si vas a hacer una página web, puedes tardar más tiempo haciéndola, aunque haya tutoriales, que contratando a alguien que la haga con las características precisas que las necesitas. Si requieres contratar a un experto en redes sociales, que sea un experto, que no sea un aficionado, entonces vale la pena pagar para que haga ese trabajo. Lo mismo con un experto en marketing, lo mismo si necesitas capacitar a tu personal en ventas o si necesitas incluso asesoría o coaching de negocios para que tu negocio sea más rentable y sea más exitoso. Vale la pena invertir en especialistas que han pasado años estudiando y ejerciendo en la práctica para que te den la solución a tu negocio y pueda ser de ese porcentaje del negocio que es exitoso y no de los 9 que fracasan por no tomar en cuenta estas recomendaciones. Excelente, pues muy buena información que nos trajo el día de hoy nuestro coach financiero. No olviden seguirlo en sus
sus redes sociales, pues lo encuentran como Soy Humberto Vergara en Facebook, en YouTube e Instagram. Algo más que desees agregar respecto a este tema. Comentabas hace unos minutos que los volantes no era una muy buena idea porque dejaban pues basura, contaminación. Sí, eso es muy importante, es una recomendación personal. En ocasiones subimos a nuestro auto y ya tenemos pegados 2 o 3, o en nuestra casa. La gran mayoría de lo que hacemos es tirarlos a la basura, al menos yo en lo personal y las personas que conozco. Entonces es muy importante hacer uso de las redes sociales, probablemente de una lona, de anuncios, de otras formas que nos permitan poder enlazar a nuestro producto o nuestro servicio con nuestros potenciales consumidores. No me resta más que agregar, invitarlos a que en efecto me sigan en las redes sociales. Voy a otorgar algunas becas para un próximo entrenamiento, unas becas al 100%, y encuentran los datos para aplicar a ellas en mi página de Facebook, Soy Humberto Vergara, en mi fanpage. Así que pues los esperamos y con mucho gusto podemos hacerles más sugerencias si nos contactan por esa vía. Pues muchísimas gracias, ahí tenemos las redes sociales para que lo sigan. Y bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos.